todos. Buenas noches. Bueno, Ricardo estaba hablando un poco de las imágenes y el texto, ¿no? Que es el sueño que se complementen. Yo voy a hablar sobre texto y desde la experiencia de haber trabajado sobre todo en diario, prensa escrita, donde está uno de los más grandes desafíos todavía de que la imagen no sea complemento, pero no solo eso. Como decía Verónica, yo vengo trabajando en el llamado periodismo hard news, o sea, el periodismo de todos los días, en donde la imagen cada vez más, ahora con internet, tiene que contar bastante, ¿no? Y con los textos cada vez más chiquitos. Yo he hecho críticas para el diario Folha de São Paulo, sobre todo, hice curadurías de arte, como decía Verónica, trabajé para la Cinemateca Uruguaya, una cosa de videoarte Brasil, Uruguay, trabajé para el Video Brasil, pero yo me defino como periodista, ¿tá? Y acá ese es mi punto, no sé si hay estudiantes de periodismo o periodistas en la audiencia, pero el objetivo de esa intervención es básicamente reflexionar un poco sobre la diferencia entre ser crítico y ser periodista cultural, ¿tá? Por lo menos entre la gente de prensa, entre los periodistas, hay un poco una especie de confusión entre las dos funciones, y si vos sos periodista cultural, inmediatamente desde tu abuela hasta tu compañero de redacción dice, ay, ¿y la crítica de tal cosa para cuándo? No, capaz que para nunca, ¿no? Porque el periodismo cultural, por suerte, contempla muchas actividades y no solo la crítica es lo más prestigioso hasta el día de hoy, pero el periodismo cultural duro y puro, el periodismo cultural hard news también es importante, y es como yo me presento porque es lo que yo hago con mucho más longevidad. Acá nosotros vamos a hablar de 10 mandamientos para el periodismo cultural y yo tomé mucho cuidado de que no fueran los 10 mandamientos, por eso empiezo así con el número. Ahí está mi Twitter, por lo que quieran después mandar preguntas o reflexionar sobre ese tema más largamente, más hondamente. Y grosso modo, así para resumir un poco, después vamos a ver los mandamientos uno por uno con algunos ejemplos, pero para hacerlo didáctico, que es la apuesta del periodismo sobre todo, yo quisiera decir que resumidamente es necesario que el periodista se prepare. Eso parece una obviedad, pero en el periodismo cultural más que cualquier otro hay que prepararse para escribir, ¿no? La cultura no es obvia. Entonces, si uno no lee antes, si no trata de entender qué va a tener adelante de uno para entrevistar, si mira una obra de arte y cree que la obra te va a decir todo, eso no siempre pasa, casi nunca pasa. No, hay que prepararse. Después está el tema importante. Yo doy clases de periodismo cultural en Fundación Itaú y hablo sobre las redes para gente de 25, 26 años, y uno empieza a ver la importancia de Internet. El periodismo cultural no puede prescindir hoy en día de la ayuda, y que a veces es un problema, de que la información se pone vieja muy rápido. Y que también los lectores, diferentemente de lo que pasaba hace 10 años, los lectores tienen opinión formada sobre casi todo antes de leer tu texto. Entonces hay que empezar a hablar más que nunca de igual a igual. O sea, esa historia de que el crítico o el periodista tenía el monopolio del saber, ya fue, ¿no? Cada vez menos. Ahora los dos, periodista y lector o público, interactúan y se realimentan, ¿no? Es muy común hoy en día que muchas noticias vengan de la calle al periodista por una persona que está caminando en la calle, que ve algo interesante y que te comenta. Primer mandamiento, conocer las raíces, entonces. Conocer las raíces es saber y realmente intronizar la idea de que los artistas y sus trabajos no surgen en el momento de una exposición, no hablando propiamente de artes visuales y fotografía. Es interesante y es importantísimo y es esencial saber el retrospecto del autor, sus principales intereses, sus pulsiones, sus obsesiones, y a partir de ahí tratar de plantear relaciones, ¿tá? Eso con la crítica es casi automático, porque el crítico tiene por obligación acompañar de lo que está hablando, pero el periodista cultural muchas veces son niños de 21 o 22 años
y a veces se ven frente a un artista de mucha trayectoria y no tienen idea quién tienen adelante. Entonces, conocer las raíces sería el mandamiento número 1. Saber con quién estamos hablando, saber de qué estamos hablando, saber cuáles son las obsesiones de ese autor, de esa autora, y a partir de ahí tratar de proponer nuevas preguntas. El mandamiento 2 sería conocer el contexto. O sea, salir un poco de la personalidad del artista e ir para discusiones más amplias, o sea, las discusiones de la realidad artística contemporánea, sus ejes paradigmáticos de reflexión. Por ejemplo, nociones como centro y periferia, nosotros latinoamericanos, está muy pulsante esa discusión. En Brasil es un tema absolutamente esencial, pensar desde dónde nos ponemos, ¿no? O sea, esa cosa geopolítica del diálogo sur-sur, en realidad es algo que nosotros vemos en el territorio político, pero que se viene dando artísticamente hace años. Está la Bienal del Mercosur, que no nos deja mentir, está la Bienal de Montevideo, está la Bienal de San Pablo. Son bienales que cada vez más dan mucha importancia a lo que hacen los vecinos. Y bueno, tener un poco de idea de ese contexto que es dinámico, que es geopolítico, si se quiere, dentro del arte también es esencial. Y a partir de ahí hacer un combo entre el artista que tenemos adelante, el contexto al que pertenece y cuál es la discusión que los vincula. El tercer mandamiento sería entender que una nota no es una crítica y que vale exactamente lo mismo. Eso vuelve un poco a lo que yo decía en la introducción, que el periodismo, la crítica es muy valorada y a veces el periodismo cultural termina siendo un poco el periodismo de espectáculos y en un extremo de chimentos. Es muy difícil a veces en la redacción diferenciar ese tipo de cosas y valorar el periodista de arte, que es un periodista que tiene que realmente leer y formarse mucho. Para un artista, yo a lo largo de los años, tengo 20 años en eso, yo vengo detectando que para un artista muchas veces la nota de presentación, como hablamos en la jerga periodística, tiene bastante más valor que la crítica. Porque los artistas muchas veces sienten que con la crítica están hablando para los convencidos, digamos, ¿no? Para la gente que mal o bien ya conoce su obra, ya acompaña su trabajo, y la nota de presentación es sumamente importante para agregar nuevos lectores, agregar otros interesados en la obra. Es una nota que, como dice la jerga, es de presentación. O sea, es una nota que trata de contextualizar el artista, de presentarlo para lectores que tienen tanto interés en ese artista como en el resultado de Nacional Peñarol, por ejemplo. Por eso es tan importante la formación del periodista cultural a la hora de presentar por primera vez un autor. Estudiar, leer, investigar, ver. Estamos hablando de artes visuales, obviamente, de cultura. La cultura pasa por la experiencia personal, la cultura es muy subjetiva y obviamente que el periodismo cultural, me parece que de todos los periodismos, yo trabajo mucho con el periodismo político también, el periodismo cultural es el más desafiante de todos, porque es el único en donde el periodista de una cierta manera no puede ocultarse. No puede ocultarse por detrás de una supuesta imparcialidad y la objetividad va a estar sesgada por su visión del mundo, ¿no? Porque de alguna manera nosotros cuando escribimos, cuando elegimos, cuando editamos, cuando elegimos una obra, estamos haciendo un testimonio de nuestras preferencias, de lo que nos llama más la atención, de nuestras pasiones. Pero el periodista cultural también tiene que estar sintonizado con cuestiones que se entrecruzan y que interesan a la sociedad de distintas maneras. Por eso yo ponía un poco la cosa de investigar, que puede ser parecido a estudiar, pero tiene algunas sutilezas. Y traje un ejemplo de una exposición. Acá la foto no hace justicia a la obra de Suzette Koch, pero intentemos que se pueda ver bien, que es una foto de ella llamada Entrada a la Casita del Amor, se hizo en Fray Bentos, acá en Uruguay, el año de 2013. Me gustó mucho esa exposición, se llama Cuídame que yo te cuidaré, y es muy rica para pensar el periodismo cultural, que no es de crítica, porque un poco lo que decía Ricardo también, esa foto, ella habla mucho en conjunto con otras,
¿no? Más que un ejercicio artístico, que también lo es un ejercicio de reflexión social. Es un trabajo que entrecruza muchas cosas, un trabajo multidisciplinario, es un trabajo que ahí, si el periodista cultural no está atento, puede deslizar gravemente. Suzette Koch hizo esa exposición para discutir el tema de la explotación sexual infantil y adolescente en Uruguay, y la exposición venía acompañada de entrevistas con mujeres involucradas en el tema. Acá vemos el interior de la Casita del Amor, también da margen a muchas lecturas y es esencialmente un trabajo riquísimo a la hora de presentarlo, pero el periodista tiene que estar atento a la relevancia de esa discusión en la sociedad, ¿no? Para hacer entrecruces es buenísimo, pero no es tan fácil. Después, el quinto mandamiento sería entender las distintas funciones de la crítica y de la nota periodística. Como yo decía un poco por arriba, la nota periodística es la presentación del universo del artista a un público más amplio y no especializado. Ese es el desafío del periodista cultural, ¿no? Traer un poco de la mano a esa persona que no tiene idea de quién es Picasso, para citar un ejemplo bastante trillado, pero hacer con que uno pase a mirarlo con otros ojos, pase a entenderlo, pase a gustar de su obra un poquito más allá de lo que sería lo obvio. Después, el cometido de la nota periodística, que es bastante diferente de la crítica, es traer a tona, o sea, hacer visible lo invisible muchas veces, ¿no? Traer las discusiones expuestas en la obra y las discusiones expuestas en la sociedad, tratar de relacionar estos dos mundos, traer la obra de arte para la esencialidad de nuestras vidas. Un poco a veces el arte, la cultura queda en una nube que mucha gente dice, ah, eso yo podría hacer, por ejemplo, y la crítica a veces se ríe un poco de eso, pero no se trata de una ignorancia, sino de la falta de familiaridad muchas veces del público con ese universo. Y es el rol del periodista cultural, más que del crítico, intentar explicar ese mundo y hacerlo interesante a primera lectura, más que a primera vista. Después, el sexto mandamiento es acordarse que la nota periodística cultural es una nota. Eso porque también en los años de docencia he verificado que hay una visión un poco del que el periodismo cultural no necesita ser tan riguroso como otros tipos de periodismo, y me parece que es ahí donde más tiene que ser riguroso, con fechas, con biografías, con preocupaciones artísticas, con datos históricos, con contextualizaciones, con interrelaciones. Es un periodismo que, como cualquier otro periodismo, tiene que ser bastante riguroso y debe atender a lo que nosotros llamamos de la pirámide invertida, ¿no? Que es como esa cosa de que las informaciones esenciales tienen que estar en los dos primeros párrafos. Un periodismo hermético, más hoy en día, lo único que logra es alejar el lector de tu texto y de la obra de arte. El periodismo cultural, cuanto más claro hoy en día, mejor, hasta porque tenemos tanta competencia que el que pueda comunicarse mejor y más claramente, muy probablemente es el que queda. Dentro de esto llegamos al didactismo. Yo vengo de una escuela que fue la de San Pablo, en donde el didactismo es un verbete del manual, un manual así, y se dedica mucho espacio para el didactismo, que es un poco eso que yo decía, ¿no? El periodismo hermético no es buen consejero, es un periodismo que habla para los convencidos y que, a mi entender, es un periodismo que no cumple su función, ¿no? Que es democratizar la información, democratizar la cultura, sacar la cultura de algunos guetos y mostrarla a todos de la mejor manera posible. Después de escuchar al artista, ¿no? También es una cosa, es casi una provocación, un poco con la crítica, sobre todo, que muchas veces el crítico está tan como encandilado de su propio discurso. A veces pasa mucho, ¿no? Sobre todo en entrevistas de cine. Yo a veces me río un poco que el periodista hace una pregunta y el cineasta dice, ah, no había pensado en eso, pero bueno, si a ti te parece.
es como, bueno, está todo bien, a veces es interesante, pero escuchar al artista en el momento de hacer la nota es muy interesante también. Y a partir de lo que el artista plantea, a partir de lo que el artista dice, uno hacer sus reflexiones y escribir. El objetivo del periodismo cultural sería dar un salto informativo, o sea, cada nota que pudiéramos ir avanzando en el conocimiento de determinado trabajo artístico, o sea, que pudiéramos presentar nuevas etapas de una determinada obra. O en el caso de que no haya nuevas etapas, muchas veces una exposición está en cartel por mucho tiempo y hay que seguir escribiendo porque sigue convocando gente. En ese caso, seguir profundizando en cuestiones permanentes que tienen que ver con esa obra. Bueno, el penúltimo mandamiento, yo vengo bastante rapidita, ¿eh? El penúltimo mandamiento es, bueno, prejuicio, abstenerse. Aquí es una cosa que a mí me gusta mucho hablar y reflexionar sobre a veces las miradas que tenemos, ¿no? Eso que yo decía un poco sobre el periodismo cultural, que es uno de los pocos en el que uno como profesional no puede esconderse, ocultarse. La validez artística, eso también parece una obviedad, pero a la hora de hacer y a la hora de estar en una redacción y cuando uno tiene un editor enfrente, y yo viví eso 10 años en Folha de São Paulo, porque es un periódico de São Paulo que mira mucho al hemisferio norte y muy poco a América Latina. Uno, cuando tiene un editor enfrente, tiene que a veces pararse y hacer la defensa de la amplitud realmente que la cultura conlleva, ¿no? Es una gran oportunidad la cultura de abrir cabezas realmente, no solo en el discurso, sino en los hechos. Y yo traje un ejemplo que me gusta mucho, que es de Arthur Bispo do Rosario, que es un artista que me parece genial. Es un hombre que nació en Japaratuba, es una ciudad muy chiquita de Sergipe, que es el estado más chiquito de Brasil, o sea, viene de la periferia, de la periferia, de la periferia, ¿no? Casi del fin del mundo en términos de Brasil, y tiene esa foto que dice muchas cosas, de un fotógrafo carioca de redacción llamado Walter Firmo, que en mi opinión es un gran fotógrafo y que sabe hacer fotos periodísticas. Esa es una foto periodística con significado artístico, ¿no? Y él después hizo un libro en que cuenta un poco las bambalinas de ese trabajo, y él comenta que cuando el editor le dijo, bueno, anda a entrevistar a tu Bispo do Rosario, a ver lo que puedes sacar ahí, no sé qué, él fue totalmente preparado y quería encontrar ese hombre más allá de los estereotipos. Hago un poco una introducción de quién fue Arthur Bispo do Rosario. Arthur Bispo fue marinero, es un hombre que a los 25 años tuvo un delirio místico, y ahí pasó a peregrinar por casas de salud psiquiátricas en Río de Janeiro. Terminó en uno que se llamaba Colonia Juliano Moreira, que está considerado como el fin de línea, era considerado en los años 60, 70, 80 como la última parada, digamos. De ahí uno no salía caminando, ¿no? Mucho electroshock, lobotomía, todas esas conductas que hoy en día están bastante criticadas, pero que en su momento se usaba. ¿Cómo Arthur Bispo do Rosario logró escapar de la severidad del tratamiento psiquiátrico haciendo sus obras de arte? Todo eso que vemos, eso es un manto que él usaba para esperar el día del juicio final. Vivió como 70, casi 80 años, hizo muchas obras, tiene más de 1000 obras hechas con residuos, con cosas que la gente le daba, cucharas, tazas, estos hilos que nosotros vemos tan prolijitos, él sacaba del uniforme de los internos de la colonia Juliano Moreira. Y Arthur Bispo do Rosario es un ejemplo paradigmático para un periodista cultural a la hora de pararse en frente a las obras del futuro, porque Arthur Bispo era considerado un loco, tenía esquizofrenia paranoide, y solo fue a ser reconocido después que TV Globo en determinado momento le hizo una nota. Bueno, ahí explotó. Le hicieron una muestra en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, y llegó después de su muerte, 6 años después de su muerte, representó Brasil en la Bienal de Venecia. Entonces,
uno se pregunta, sus obras estaban abiertas para que cualquiera pudiera ver. Él vivió 50 años en una colonia psiquiátrica. Entonces uno se pregunta por qué demoró tanto a que tuviera ese reconocimiento, ¿no? Y por qué después que tuvo su reconocimiento por TV Globo, que es ultra mainstream, cómo todos siguieron su paso atrás, ¿no? Un poco también de falta de sensibilidad o osadía de nosotros, los periodistas culturales, de ir a conversar con ese hombre, osadía que tuvo Walter Firmo y que hizo un libro después sobre Artur Bispo do Rosario, que hoy en día es, en Brasil es un referente incontestable. Acá está La Rueda de la Fortuna de Bispo do Rosario. Esa es una foto sin fecha de su obra, que ahí también muestra un poco su diálogo con Duchamp y todo eso. Un hombre que no tenía ninguna formación artística y que nos lleva realmente a pensar que el periodismo cultural es un periodismo de sensibilidad, de estudio, de reflexión y de no tener prejuicios frente a absolutamente nada. A veces un Artur Bispo do Rosario puede estar en 18 de julio ejido, ¿no? Y a veces los ojos entrenados de uno pueden hacer con que eso aparezca o no, depende de cada uno de nosotros. Por fin, humildad, yendo un poco en esa línea filosófica, un poco de lo que yo decía, ¿no? Que el periodista cultural y el crítico ya no detenemos el monopolio de la información, ya no detenemos esa jerarquía, esa autoridad de que lo sabemos todo en tiempos de Internet, general, amplia y restricta. Las informaciones circulan, hay mucha gente que sabe mucha cosa y hay muchos blogs que son muy buenos. Y como yo decía, ¿no? el nuevo lector te propone nuevos desafíos. Y entre estos nuevos desafíos está hablar de igual a igual con ese nuevo lector, no solo llevarlo de la mano, sino atraerlo con nuevas miradas, con nuevos enfoques, con la credibilidad de siempre, que es tan saludable y tan esencial al periodismo, y que siga siendo con que el periodismo cultural sea relevante, necesario y humano, ¿no? Y que sigamos aprendiendo con el lector y también aportando cosas interesantes para él. Muchas gracias.